Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 2. El tema que vamos a tratar, nuestro grupo el día de hoy, es la accesión, un modo de adquirir el dominio. La accesión regulada por el Código Civil es uno de los modos fundamentales de adquirir el dominio sobre los bienes. Este concepto se fundamenta en el principio de unidad jurídica, que establece que el propietario de un bien también adquiere la propiedad de todo aquello que se une o se incorpora a este, ya sea de manera natural o artificial. Es un mecanismo legal diseñado para garantizar la estabilidad de las relaciones de propiedad y resolver conflictos que puedan surgir en torno a las adiciones o modificaciones que experimente un bien. En términos prácticos, la accesión permite al dueño de un bien principal convertirse también en propietario de los frutos, incrementos naturales o incorporaciones a su bien. Se trata de una figura jurídica que abarca múltiples escenarios y que se divide en tres categorías principales. Accesión de frutos. Esta categoría aplica a los frutos naturales, industriales o civiles que un bien produce de forma periódica. Los frutos naturales pueden incluir cultivos, frutos de árboles o incluso crías de animales. Los industriales se refieren a los productos obtenidos por actividades humanas como las cosechas. Los civiles abarcan beneficios económicos como las rentas de un inmueble arrendado. Por ejemplo, si un agricultor posee un huerto, las manzanas de sus árboles producen, se pertenecen automáticamente como frutos de un bien principal. Dos, tenemos la accesión del suelo. En cambio, aquí podemos hablar de la adhesión del suelo. Ocurre cuando un terreno experimenta cambios físicos por causas naturales. Ejemplos, eh, influyen en un aluvión que se produce cuando los ríos depositan lentamente sedimentos, formando nuevas extensiones de tierra fértil o cuando el cauce de un río cambia y deja áreas de tierra expuestas. En estas situaciones, el propietario del terreno original adquiere automáticamente el dominio sobre estas nuevas formaciones, siempre y cuando estén dentro de los límites establecidos por la ley. 3. Tenemos la accesión de cosas muebles o inmuebles. En esta categoría incluye, en cambio, la combinación, o incorporación de bienes, ya sea de manera intencionada o no. Por ejemplo, hablamos de la creación de una joya, donde un diamante se incrusta en el anillo de oro. En el caso de construcciones, si una persona edifica en un terreno ajeno, el dueño del terreno adquiriente adquiere el dominio de la obra, pero debe compensar al constructor por los gastos o por el trabajo realizado. También aquí es importante resaltar la importancia y las aplicaciones. La accesión tiene gran relevancia en áreas como la agricultura, donde garantiza que los frutos de un terreno pertenezcan a su propietario. También es crucial en casos relacionados con terrenos ribereños, donde los fenómenos naturales, como el aluvión, generan nuevas áreas de propiedad. Asimismo, se regula los conflictos urbanos, como las edificaciones en terrenos ajenos, buscando desde luego dar el equilibrio entre los derechos de los propietarios y los derechos de los constructores. Hasta aquí mi intervención. Le doy el paso al compañero que va a hacer también una exposición de los ejemplos prácticos. Muchas gracias. Bien, dentro de las formas o los medios de acceder a un bien que hemos o nos ha tocado a este grupo, que es la accesión, hemos buscado el caso para poder hacer un análisis de manera detallada de cómo eh, funciona en este caso. Bien, el caso que tenemos es que la demanda que presentan los señores Osvaldo Juan Andrade Montesinos y la señora María Espinosa Mal Ordóñez.
quienes solicitan que se declare que han adquirido por accesión un aluvión anexo a un solar en el contexto de la realidad. Un análisis que hace un argumento por las partes y los fundamentos legales invocados y las razones detrás de esta sentencia. Bien, analizando este caso, dentro de los artículos que emite la resolución, para empezar, el artículo 264 de la Constitución de la República manda a los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso al GAT del Cantón Playas, que tiene la competencia para delimitar, regular, autorizar, controlar el uso de playas, riberas y los lechos de ríos y lagos y lagunas, dándole el campo de aplicación al GAT, en este caso del Cantón Playas, las competencias específicas sobre el manejo de las riberas. Eh, Analizando el Código Civil, los artículos 599, 603, 659, 665 y 666, dicen textualmente, el artículo 599 define el derecho a la propiedad como el derecho real sobre una cosa corporal para disponer y gozar de ella, respetando, por supuesto, el derecho ajeno. El 603 enumera las formas de adquirir la propiedad y ahí es que incluye el tema que nos ha tocado a nosotros, que es la accesión. Mientras que el 659 del Código Civil describe las acciones que se deben o que se toman como el modo de adquirir por el cual el dueño se accede a una cosa de manera natural y legal. El 665 y el 666 establecen que el terreno del aluvión que pertenece a las riberas dentro de la propiedad de los demandantes es una prolongación del río o, dicho en tiempos actuales, por tema de sequía, se extendió la playa, se extendió la ribera y que el solar o el terreno se hace más grande, por lo cual están demandando ellos accesión al terreno. En el ámbito de aplicación, la parte demandante aplican estos fundamentos para poder solicitar de manera legal, porque así sería, que esta propiedad pase a ser parte o a formar parte del terreno que ya es de ellos. Pero en cambio, la resolución de la Corte Nacional de Justicia define bajo el concepto del más necesarios y ve que hay una contradicción en este caso, indicando que ciertos procesos requieren de la concurrencia de determinadas personas o instituciones. En este caso, los demandantes no mencionan ciertas instituciones que son parte, que forman parte de este caso. Por ejemplo, al aplicar el tribunal reconoce la falta de citación de ciertas instituciones relevantes, como por ejemplo el Ministerio de Transporte, la Procuraduría General del Estado, el Ministerio del Ambiente, que pueden afectar, estas instituciones pueden afectar una resolución favorable en cuanto al caso. Siguiendo con el análisis de las posibles, perdón, de la posición de las partes, los demandantes, ¿qué alegan? Los demandantes alegan que el aluvión por accesión, conforme al Código Civil lo establece, que este es un aumento natural, que se prolonga en sus propias riberas, y solicitan que se declare un derecho de dominio sobre el aluvión. En cambio, el gobierno autónomo descentralizado, o GAT del Cantón Playas, menciona que, o argumenta, que la zona del aluvión no está delimitada, o es una zona que no está delimitada como lo exige el 264 de la Constitución de la República. Y entonces, que existe o debe existir un plan de manejo del área nacional que puede ser parte o formar parte del área de recreación que regula el uso de los espacios ribereños. Mientras que el Ministerio del Ambiente se manifiesta indicando que asegura que el aluvión y la propiedad ribereña están fuera de los límites del área nacional de recreación, pero resalta que dentro de ese sector habita una especie de búho terrestre que utiliza esa zona. Entonces, por ende,
están poniendo en peligro una zona donde existe una especie de animal que habita y puede estar corriendo peligro, incluso está animal silvestre, pues en este caso. Y la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial indica que no es la entidad demandada, pero enfatiza, la falta de demarcación oficial en la zona de playa puede generar conflictos al momento de hacer una regulación. ¿Qué motiva la sentencia para poder, en este caso, la Corte Constitucional emitir esta sentencia o esta resolución? Primero, la legitimación de las partes. El tribunal determina que las partes, eh, en este caso, el GAD provincial, el GAD descentralizado de playas y el Ministerio de Transporte de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente y la Procuraduría General del Estado mencionan la ausencia de estas partes en la demarcación en esta resolución. El derecho de dominio por acción, en este caso, la sentencia analiza la aplicación de la figura de la accesión conforme al Código Civil, reconociendo que el aluvión puede ser o podría ser considerado como parte de la propiedad ribereña, que es porque sí cumple, en este caso los demandantes sí cumplen, se apegan a los artículos de ley del Código Civil para poder ellos solicitar la accesión a esta parte del terreno. Pero en cambio, viene la conservación del medio ambiente o el Ministerio del Medio Ambiente que se pondera la necesidad protegida del hábitat del búho terrestre que justamente habita en esos sectores. Entonces, las competencias municipales, el tribunal resalta que la delimitación y regulación de uso de playas en las riberas es una competencia de gas municipal, lo que complica una declaración de la propiedad sin delimitar, en este caso, de manera frontal. Entonces, ¿qué hace la Constitución, perdón, el Tribunal Constitucional? Textualmente dice, el Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución de las leyes de la República, dicta la presente sentencia. Inhibitoria, rechazando la demanda. En este caso, rechaza la demanda no porque no esté sustentada bajo los artículos de ley para poder solicitar la accesión, sino porque primero no se mencionó las entidades con las cuales se podía tratar, en este caso el Ministerio de Ambiente, el gas municipal, el Ministerio de Transporte Fluvial, entre otras. Entonces, por esa situación es que no emiten la sentencia. Eso es cuanto puedo hablar o hacer un pequeño análisis de este caso, compañeros y estimado profesor. Continuamos con el siguiente compañero. Gracias, compañero. Bueno, para terminar ya nuestra exposición, llegaríamos a la conclusión que la accesión es una herramienta jurídica muy fundamental para regular ciertas situaciones donde los bienes generan productos o se combinan con otros, garantizando la estabilidad en las relaciones de propiedad. Su aplicación requiere un análisis caso por caso, considerando las normativas locales y los derechos de terceros involucrados. Eso, estimado docente, le agradecemos por su atención con lo que respecta al grupo número 2 y en el tema de la accesión.